Bueno, la idea de la clase, yo soy Manuel de Rose, soy médico del servicio de nefrología, soy pediatra y nefrólogo infantil. Y la idea de la clase de hoy es charlar un poco sobre el trasplante renal. No es muy larga la clase, se puede profundizar un montón en trasplante. Eh, Incluso en adultos son como dos especialidades distintas. Están los nefrólogos que hacen nefrología y los que hacen trasplante, que son dos grupos distintos. Nosotros acá en pediatría tenemos mucho menos caudal de pacientes. Y la verdad que todos sabemos de nefrología y sabemos de trasplante, pero es enorme todo lo que se puede aprender de trasplante. La idea es hablar un poco de generalidades. Y hablar un poquito de lo que es el trasplante renal como una modalidad más de tratamiento de lo que es la enfermedad renal crónica. En general, el consultorio de trasplante, cuando llegan por primera vez los pacientes en lo que es en el contexto de la evaluación pre-trasplante, eh, hablamos un poquito y repasamos un poco sobre lo que es la función de los riñones con los pacientes y con los papás, con lo que es el llegar al diagnóstico de la enfermedad renal crónica, que algunos papás lo tienen como desde chiquititos, y hay otros que debutan directamente adolescentes con la enfermedad renal crónica. Y hablamos sobre las distintas modalidades de tratamiento, y el trasplante renal lo planteamos como una modalidad más de tratamiento de esta enfermedad renal crónica. Uno, cuando llegamos a un estadio 5 enfermedad renal crónica, donde uno tiene que plantearse una terapia de reemplazo renal, dentro de estas posibilidades de terapia de reemplazo renal está la diálisis como una de esas posibilidades, sea lo que es la hemodiálisis crónica o la diálisis peritoneal crónica, y el trasplante renal es una modalidad más de tratamiento. Eh, Algunos lo plantean incluso como una nueva enfermedad, o sea, es algo nuevo que los va a acompañar durante un tiempo, no va a durar un trasplante toda la vida, pero sí por lo menos le va a ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida. Algo muy básico como introducción, obviamente los riñones no solamente producen orina y eliminan agua a través de eso, sino que además se encarga de eliminar los productos de desecho celular, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, regular el equilibrio ácido-base, controlar el metabolismo fosfocálcico y actuar sobre la hematopoiesis. Nada, recordando que a nivel de las células tubulares del riñón se produce eritropoyetina, que después a nivel de la médula ósea estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, es una de las grandes funciones de los riñones está todo eso. Y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos hablamos que puede haber una pérdida o falta de masa renal funcionante. Puede ser que sea una falta de masa renal funcionante cuando hablamos de una enfermedad renal crónica congénita, que desde el nacimiento, o un paciente que nace monorreno o tiene una hipodisplasia renal, que nace con un riñón más chiquito que el otro, o una pérdida de masa renal funcionante cuando tiene alguna patología durante su edad pediátrica, que hace que del total de masa renal funcionante no quede todo al 100% y quede un 90, un 80%, pero que tiene esta enfermedad renal crónica que por definición es progresiva y es irreversible. Eh, Todo paciente quizás nació bien con los dos riñones y está perfecto y en el medio tiene una enfermedad, como puede ser por ejemplo un síndrome ureocomolítico, quizás después en la evolución pasa la etapa aguda y en la parte de la evolución y el seguimiento de manera crónica tiene una función anormal, que no tiene una creatinina y tiene 0,3 de creatinina, una urea de 0,2 y está todo perfecto. Pero en verdad uno ya lo considera un paciente con una enfermedad renal crónica estadio 1, en que su función renal es normal, tiene un clearance de creatinina de más de 90 mililitros minuto, pero ese paciente sufrió en algún momento algo a nivel de los riñones, tuvo la enfermedad, entonces tuvo alguna pérdida de masa renal funcionante, pero como tiene función renal normal, se lo considera estadio 1. Pero sabemos que en la evolución puede, aunque sea lentamente, esto ser progresivo y que nunca va a volver para atrás. ¿Y cuál es la causa de por qué esto es progresivo? Que es lo que está ahí puesto en la segunda oración, el segundo párrafo, que en verdad luego que hubo una lesión inicial, las nefronas que quedan y que quedan funcionando bien intentan de alguna forma reemplazar el resto del parénquima renal que ya no está más, y en ese contexto hiperfiltra, la hiperfiltración lleva a una hipertrofia glomerular y eso lleva a glomerulosclerosis. Es como un músculo que uno le hace actuar más, hipertrofia, y en el momento si lo hacemos actuar de más, termina lesionándose y generando algún tipo de cicatriz. Esto es lo que pasa a nivel de los riñones. Actúan de más intentando reemplazar la función del resto de las nefronas que no están, se hipertrofian y después culmina en glomerulosclerosis. Esto puede llevar muchos años de evolución, que muchas veces no lo vemos en la edad pediátrica, pero en la adultez sí hay pacientes que tuvieron enfermedades pediátricas que en los adultos terminan con enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis y trasplante. El estadio 5, que es cuando requerimos de una terapia de reemplazo de la función del riñón, lo llamamos enfermedad renal crónica terminal, o estadio 5. Entonces, cuando llegamos a este punto, necesitamos una terapia de reemplazo renal y como dijimos, estas terapias, está la diálisis, sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, y el trasplante renal es un tratamiento más de reemplazo de la función de los riñones. Bien.
Bueno, hablando un poquito de interrumpan en el medio, yo hablo demasiado rápido, pero interrumpa que aparte somos poquitos, esto está bueno porque hay más confianza. Cuando te interrumpen y vamos charlando. Hablando algo de generalidades, decimos que es el mejor tratamiento, lo mejor que hoy por hoy podemos ofrecer al paciente que tiene una enfermedad renal crónica estado 5, es el trasplante más allá de lo que es la diálisis. Y en el caso puntualmente de los pacientes pediátricos, que consideramos pacientes pediátricos a pacientes menores de 18 años, no es indispensable que el paciente esté en diálisis. En adultos sí, para poder ingresar en lista de espera para un trasplante renal de adultos, sí el paciente tiene que tener un clearance en menos de 15 y estar en diálisis. Hoy por hoy en trasplante renal pediátrico con un clearance de creatinina de menos de 20, hay pacientes que tienen clearance bajitos pero que orinan y más o menos crecen y el ionograma es más o menos normal, entonces uno los puede incluso ingresar en lista de espera y trasplantarse, tanto con donante vivo como con donante cadavérico, sin estar en diálisis. Esto es una excepción de los pacientes pediátricos que no pasan los adultos, que sí o sí tienen que estar en diálisis para poder trasplantarse, salvo que se programe un donante vivo, que ahí sí pueden no estar en diálisis. Y en principio todos los niños, niñas y adolescentes con enfermedad renal crónica terminal pueden ser evaluados como candidatos para recibir un trasplante. Después hay algunas contraindicaciones más que nada relativas, obviamente estar con algún proceso quizás tumoral activo, alguna infección activa, muchas veces cosas que se pueden ir resolviendo para pensar en un tiempito quizás un poquito más alejado y no tan inmediato, pensar en el trasplante. En lo que es el consultorio de trasplante renal del hospital, hacemos evaluación pretrasplante y seguimiento del paciente trasplantado. En lo que es la evaluación pretrasplante, hay que pedir un montón de estudios y algo que reforzamos con los padres es que no solo es necesario estudios, ecocardiograma, electrocardiograma, orina 24 horas y un montón de cosas que son más bien médicas, sino que es muy importante más allá del apto médico, el apto psicológico. La principal causa de pérdida del injerto es en adolescentes y es la falta de herencia de tratamiento. Entonces, hoy por hoy, por suerte, contamos con dos psicólogas dentro de lo que es el equipo de trasplante, que están desde el primer momento, en la primera entrevista, con los pacientes y con los papás, y después, nada, los vamos citando generalmente una vez por mes, y siempre tienen control con nosotros, tienen control con la psicóloga, porque es importante que entiendan lo que es el trasplante, que muchas veces vienen con la ilusión del trasplante como lo trasplantan y se terminó la enfermedad, eh, y la realidad sí es lo mejor que le podemos ofrecer, pero no se terminó la enfermedad, esta enfermedad renal crónica nos va a acompañar toda la vida, tienen que entender eso, tienen que entender que el trasplante no es para siempre y que la durabilidad del trasplante a largo plazo va a depender fundamentalmente de la adherencia al tratamiento. Quizás al principio depende mucho de la cirugía, de algunas cosas que hacen los primeros 3 meses, pero después básicamente es la adherencia al tratamiento. Nosotros las cosas que pedimos, se pide el grupo factor, tipificación de los antígenos HLA, serologías, que tenemos también una infectóloga en el equipo trabajando con nosotros, laboratorio general, evaluación neurológica, que es algo que muchas veces posterga la inscripción en lista de espera, porque dentro de los dos grandes grupos tenemos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica congénita y después otros que tienen más que nada adquirida. Dentro de que son adquiridas, muchas veces son síndromes bulímico-hemolíticos o síndromes nefróticos y alinosis focal y cementaria. Son enfermedades que muchas veces no tienen un problema urológico, entonces es mucho más sencillo recibir, o sea, no tienen problema de reflujo, no tienen problema a nivel vesical, entonces es más fácil recibir el acto urológico. Cuando son pacientes que la principal causa justamente es CACUT, que es lo que se denomina anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, muchas veces son pacientes con vejigas neurogénicas, con reflujos y con un montón de cuestiones vesicales y urológicas que tienen que resolver antes del trasplante y eso a veces posterga un montón lo que es la inscripción en lista de espera. Entonces, de las primeras cosas que hacemos es la evaluación por urología de acá del hospital, para que nos puedan dar, después de hacer evaluaciones, si se requiere alguna cirugía en el medio, dar el apto para poder avanzar con el trasplante. Bueno, electrocardiograma, ecograma, un estudio molecular para la trombofilia que se hace también acá en el hospital para ver que no haya alguna predisposición que pueda generar trombosis inmediata del injerto una vez que se coloca en el paciente. Nada, sangre oculta, materia fecal, parasitológico y demás estudios que son cosas que dentro de todo sencillas. Si bien uno ve, y no son muchas cosas que hay que pedir, y la mayoría se hacen todas acá en el hospital, vienen los pacientes que a veces pasan 3 4 5 6 meses, son pacientes que vienen al hospital, que vienen a veces en hemodiálisis 2 3 veces por semana, y los padres entienden que el trasplante es lo mejor que les puede pasar, pero no vienen a control, no hacen las cosas. Por eso es algo que para nosotros es re importante, es el seguimiento por psicología, porque tienen que entender que pensar en el trasplante es un compromiso a futuro también de la adherencia al alimento y de la regularidad en los controles. Bueno, la psicología es como lo más importante hoy por hoy para nosotros.
Cuando tenemos la posibilidad de un donante vivo, que en general tienen que ser familiares directos, en el caso y mayores de 18 años, en el caso pediátrico, la mayoría de las veces son la mamá o el papá. Eso tiene que ser evaluado, y esto está dentro de la reglamentación de INCUCAI por un equipo distinto que no conozca al paciente pediátrico, para que no haya ningún sesgo en la selección. Y en general nosotros lo que hacemos es mandarlo al Hospital San Martín. El adulto se evalúa en el Hospital San Martín, obviamente el adulto tiene que ser completamente sano, tiene que tener proteinuria, necesita hipertenso, necesita ser diabético, le hacen un montón de estudios y el Hospital San Martín, sin conocer al paciente pediátrico y las condiciones en que está, si está bien o mal en diálisis o cómo está, decide si es apto o no. Si es apto, después hace la compatibilidad y programamos una fecha para el trasplante. Eh, en el caso de ser un donante cadavérico, se hace toda la evaluación pre-trasplante. Una vez finalizada la evaluación pre-trasplante, en el Hospital de San Martín funciona el laboratorio de histocompatibilidad de Cucaiba. Así, una vez que está finalizada la evaluación pre-trasplante, se envía para acá una muestra de sangre para la tipificación de HLA en el Hospital San Martín. Una vez que eso está cargado, se avanza con autorizaciones que tienen que ver más una cuestión de obras sociales y ministerios, que eso a veces tarda un poquitito. Y después se ingresa en lista y ahí les voy a contar un poquito cómo es el tema del operativo. Los pacientes que están inscritos en lista de espera, eh, hay, hoy por hoy hay una espera única nacional, y todo eso es a través de un sistema que se llama Sintra, en el que todos los pacientes inscritos en lista de espera, tanto adultos como pediátricos, están en una lista única, y cada vez que surge algún operativo, un paciente que fallece de muerte encefálica, eh, se como se machea el HLA de este paciente con todos los posibles receptores que tenemos en lista, y por cada operativo de trasplante se arma toda una lista de quién está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Los pacientes pediátricos, por ser pacientes pediátricos, eh, eh, prioridad, tienen como mayor puntaje. O sea, al ser menor de 18 años le da todo suma puntaje, que comparta el antígeno A2 suma puntaje, que comparta el DR13, todo va sumando puntaje, hay algunos que suman más que otros, pero además del puntaje de la compatibilidad, suma puntaje el tiempo en diálisis y suma puntaje el por ser paciente pediátrico. Entonces, en general, el paciente pediátrico tiene prioridad en relación a lo que son los pacientes adultos. Por eso, si los pacientes adultos están en lista de espera durante años, y los pediátricos, la verdad que es raro que estén más de un año en lista de espera. La mayoría se trasplantan bastante rápido, dentro de los 6 meses. Hay algunos otros que las compatibilidades no son quizás las más frecuentes, y les cuesta un poquito más ingresar en lista y conseguir un órgano, pero la mayoría se trasplanta bastante rápido, los pacientes pediátricos. Una vez que nos llaman dentro de lo que es INCUCAI, está como cada jurisdicción en cada provincia, está CUCAIBA, lo que es acá en Buenos Aires, CUCAITUC en Tucumán, CUCAICOR en Córdoba, todos tienen nuestros teléfonos y nos llaman por teléfono cuando surja un operativo y nos cuentan las características del donante. Y nosotros en principio decimos si queremos avanzar o no avanzar, pues si nos llaman estamos primero, pero el donante es un paciente de 60 años, hipertenso, medicado diabético, obviamente decimos que no. Lo ideal es en pacientes pediátricos que el donante no tiene que ser pediátrico, pero sí tiene que ser idealmente menor de 40 años, no tener antecedentes, no ser hipertenso, no ser diabético, y tener una creatinina preevaluación, valor de creatinina previa a que le saquen el órgano a este paciente donante fallecido, idealmente menos de 1.2. Menos de 1.5 seguro, idealmente más bajito. Si es menos de 1, mejor. Cuando nos cuentan todas las características del donante, hay muchas veces también tenemos que charlar con la infectóloga, porque a veces hay cuestiones de infectología que, nada, cultivos positivos, cosas que surgieron en la terapia del paciente, que la mayoría son tus pacientes están en terapia, ventilados y demás. Muchas veces hacemos consulta con infectología para ver si avanzamos o no, y decimos si rechazar o aceptar el órgano. En el caso de aceptar el órgano, hay sangre de todos nuestros pacientes que están actualmente en lista de espera, hay sangre guardada en Cucaiba y en varias provincias, eh, más que nada para que cuando uno acepta el órgano, esta sangre guardada que tenemos de nuestros pacientes se compara con la sangre de este posible donante, y se hace finalmente lo que es un cross-match contra donante, se compara esta sangre nuestra de nuestros receptores a ver que no tenga anticuerpos preformados contra el donante, para evitar un rechazo agudo del infarto. Si el crossmatch, que es esto, si hay anticuerpos preformados contra el donante, es negativo, avanzamos hacia el trasplante. Muchas veces hay pacientes que van a ver quizás que los llamamos porque están en el operativo y están en tercer lugar, y generalmente donan 2 riñones cada donante. Ya los llamamos, y aunque esté en tercer lugar, nos hacemos venir igual, porque si alguno de los dos de arriba le da esta citometría positiva,
como que sigue la lista y quizás nos toca a nosotros. Entonces, aunque son de lejos, tienen que viajar igual, y si después no les toca, se vuelven a su domicilio. Eso los padres lo saben, lo charlamos un montón, a veces pues se llaman sorpresas porque no lo recuerdan, pero cada vez que los llamamos, los avisamos, le contamos en qué condiciones estamos, le decimos estamos en tal lugar, dependemos solamente de tu citometría, dependemos de la citometría de otro para que nos toque, los padres todo eso lo hablamos por teléfono y les contamos antes de venir al hospital. Entonces hemos venido al paciente, tenemos un grupo donde contactamos a todos los miembros del equipo y fijamos una hora para quirófano. Lo ideal es siempre implantar el órgano dentro de las 24 horas de que se sacó el órgano del donante. Esperamos que nuestro paciente esté bien, si un paciente está en diálisis peritoneal, que no esté cursando una peritonitis, si un paciente está en hemodiálisis, que no esté cursando alguna infección asociada a catéter, que no esté febril, que no esté cursando ningún cuadro viral tampoco en el medio. Eh, que vemos que todo el laboratorio esté bien, que no requiera ningún tipo de transfusión. Y previo a ingresar al quirófano, generalmente alrededor de una hora previa, iniciamos la inmunosupresión. La inmunosupresión inicial es con metilprednisolona y con basilizumab. El basilizumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD25, que es el receptor de interleuquina 2, que está a nivel de los linfocitos T. Básicamente es para bloquear su inmunidad y que no se produzca un rechazo agudo. Y a la hora acordada ingresamos al quirófano y hacemos profilaxis antibiótica en principio solo con cefalosporina primera generación. Sí. Un laboratorio general, hemograma, coagulograma, medio interno y química básico. Muchas veces lo que hacemos es que si tienen dentro de las serologías pre-trasplante, son CMV negativos y FTMR negativos, los repetimos para saber bien, justo nada, que es algo que se haya positivizado desde que lo hicimos hasta que justo tiene que trasplantar. Más que nada porque después no es lo mismo tener una prima infección por FTMR o por CMV que tener una reactivación. Tienen mayor riesgo de otras cosas. Pero en principio es el laboratorio básico. En general es algo que dentro de todo es programado. No es que algo que salimos corriendo y hay que hacerlo ya. Muchas veces nos llaman a la mañana y podemos pensar en los laboratorios, dejarlos listos para cuando llegan a la tarde. No es algo que es urgente. La mayoría de veces uno lo puede más o menos acomodar. Pero en general son laboratorios básicos. Hemograma, coagulograma, medio interno y química tiene que tener. Y la serología depende más que nada de si son CMV, XMR negativos previos, a ver si hay que repetirlo, a ver si se posibilitaron en el camino. Y algo más que pedimos es urocultivo en los pacientes que orinan, obviamente en los pacientes anúricos no, y en los pacientes que están en diálisis peritoneal, citofísico-químico y cultivo del líquido peritoneal previo a ingresar al quirófano. Si el líquido es claro, ingresar al quirófano más bien. Si ya tiene una peritonitis, contraindica ingresar al quirófano. Y si después llega a positivizar el cultivo, aunque el líquido era claro, por lo menos tener un parámetro a qué apuntar y que medicar. Gemma, no sé si lo dijiste, perdón, pero la inmunosupresión, ¿a partir de cuánto tiempo antes? Generalmente empieza a pasar una hora antes de ingresar al quirófano. La metilprednisolona, en general, indicamos a 10 miligramos kilo. No solemos poner más de 500 miligramos. Y el basiliximab es una ampolla que viene de 20 miligramos, eh, que se le pasa media ampolla o una ampolla entera. El menor de 30 kilos media ampolla, el mayor de 30 kilos la ampolla entera. Es así, no es que es por dos, no es que es por kilo. En media ampolla o una ampolla. En el caso de lo que es el donante vivo, que no es el donante cadavérico, uno puede empezar con la inmunosupresión desde 5 días antes, que con lo que iniciamos es con tacrolimus, eh, que es otro inmunosupresor que de base es un anticalcineurínico. Y el receptor de donante se interna 24 horas antes, el receptor se interna acá en el hospital, y el donante se interna en el Hospital San Martín. La cirugía de la nefrectomía el donante se hace en el Hospital San Martín. Cuando inicia la cirugía acá, generalmente ingresa a quirófano el paciente allá, ingresa el paciente a quirófano acá, y más o menos es coordinado. Muchas veces uno de nosotros va para allá, así ni bien sacan el órgano, mientras que hacen la cirugía, nos venimos para acá y comienza el implante acá. Eh, no, ahí estaba esto del metilprednisolona 500 miligramos kilodosis y el Vasiliximab 10 o 20 de acuerdo al peso. Una pregunta, con el tema del donante vivo, ¿cómo es la lista de espera? No, si donante vivo es, o sea, programar, mamá o papá y programamos una fecha. Ah, por eso, pero El tiene paciente que... igual tiene que estar en lista de espera Sí, para poder, porque todo tiene que estar, como eh, protocolizado. sí, o sea, no puede haber un trasplante por fuera del Sintra, Claro, del sistema nacional, lo cual está perfecto, está como, es todo muy claro. sí. Este sistema de trasplante de Argentina es como un ejemplo a nivel mundial, está como España, que es lo mejor, y Argentina es uno de los grandes ejemplos. Y sí o sí, todo paciente tiene que estar en lista de espera para poder avanzar con Bueno, el y trasplante. suele ser familiar. Mamá o papá.
tiene que ser familiar directo, hasta segundo grado supuestamente puede ser, Hermano. de parentesco, hermanos también. Ah, No es algo que vemos habitualmente en niños, yo todos los que vi fueron mamá, papá. Porque en general también cuando es ser hermano varón puede ser hermana mujer, una intenta que quizás sea después de que ya hayan tenido hijos, porque vos tenés que pensar en un embarazo en una paciente monorreina, que ya es un poco más de riesgo. ah, Entonces, siempre en general es mamá, papá. A veces hay tíos que quieren. En verdad hay que buscar ahí compatibilidad solamente de grupo y factor. Porque la compatibilidad ya la tiene por la mitad de la carga genética de la mamá, o sea, comparten un haplotipo, la mitad de la carga genética de la mamá y la otra mitad del papá. Si comparte el grupo factor, ya está. El tema es que no haya contraindicación desde ese punto de vista. En verdad está demostrado, el donante vivo está demostrado que dura mucho más, dura muchísimo más. Quizás el donante cadavérico puede llegar a durar 15, 20 años, el donante vivo puede durar hasta 30 años, o sea, es un montón más. Siempre las horas de isquemia son mucho menores, el donante vivo le pones el riñón y a la hora el paciente está orinando cianúrico, es fantástico. Eh, pero bueno, a veces cuesta también pensar en cierto modo, enfermar a una persona sana, pues volverla monorreno y que nada, tiene que empezar a cuidarse de por vida, de no comer con sal, de controles regulares por lo menos una vez por año. Sabemos que ese paciente monorreno en algún momento va a hiperfiltrar, va a hipertrofiar. Pues bueno, nada, es un paciente, una madre, un papá de 40 años, no le va a afectar nada si se cuida y podrá tener toda su vida normal. Bueno, el procedimiento quirúrgico en sí es muy similar, tanto en donante vivo como en donante cadavérico. Una anestesia general, una vía central. Muchas veces cuando tienen catéter de hemodiálisis ya usamos ese como vía central. Y sí, una vía arterial para ver que durante la cirugía, más que nada el paciente no se ponga hipotenso. En el momento del desclampeo tiene que tener una presión por lo menos por encima de 70, 80, una TAM por encima de eso para que el órgano se perfunda bien, evitar momentos de hipotensión que puedan llevar a la trombosis del injerto. Entonces, lo que es la cirugía de banco se denomina que se agarra el riñón y se lo limpia todo, saca toda la grasa, quedan bien libres la vena y la arteria del uréter, pero al momento de colocarlo en el lecho quirúrgico, tener todo bien despejado y hacer la cirugía lo más rápido posible. Y generalmente durante la cirugía se le pasa mucho líquido al paciente. También es el objetivo es que esté, quizás tenga por lo menos 2, 3 kilos arriba, que esté bien. Cuando salen incluso los papás lo ven como bastante dematizado, pero que tenga líquido para que el órgano se perfunda bien. Y se pasa alrededor de entre 50 y 100 mililitros por kilo, más que nada va a depender si es anúrico o no. Los pacientes anúricos uno tiene que hacer un poquito más, pasar un poquito menos para que no salga en el mago de pulmón. Y los pacientes poliúricos le pasamos más, porque cuanto mucho después lo negativizamos con la orina él de sus riñones nativos. Eh, Esto decía que lo ideal es que esté más bien hipertenso durante la cirugía. La mayoría de las veces, eh, con anestesia durante la cirugía, nosotros, uno por lo menos de nefro generalmente entra, en adultos no entra el nefrólogo en la cirugía. Eh, Nada, nosotros estamos y la verdad que tenemos buena relación con los anestesistas. No, no, nos llevamos bien con él, pero generalmente entramos y anestesia más, está acostumbrada a que nosotros entramos y dicen, chicos, más o menos qué tan, cuánto líquido le pasamos, son ventanúrico, hablamos bastante con anestesia. Tenemos también, anestesia está muy acostumbrada a ponerle noradrenalina o adrenalina para mejorar la perfusión, para mejorar la presión. Y en el trasplante renal puntualmente se sugiere usar más bien dopamina para evitar vasoconstricción a nivel periférico. Y cuando sin necesidad mucho empiezan a pasar nada, los vasculares se dan cuenta tocando los vasos y mira y dice, ¿qué le estás poniendo? Como se dan cuenta, no sé, algo se dan cuenta que hay más vasoconstricción ahí. Entonces, realmente charlamos esto de que idealmente poner dopamina y demás. Bueno, en verdad se clampea lo que es la cirugía en sí, se clampean los vasos ilíacos externos del paciente y se anastomosa la vena y la arteria renal cuando es una sola. A veces tenemos dos venas, dos arterias, pero en general es una vena y una arteria. Se anastomosan a la ilíaca externa, a las ilíacas externas del paciente. eh, y cuando se clampean, vemos que la perfusión del órgano sea bien homogénea. Que al principio el órgano se ve como se ve ahí, que se ve como un rosita pálido, es un órgano que no está perfundido. Cuando al momento de desclampeo se perfunde bien el órgano, se pone bien rojo, intenso, bien homogéneo, lo cual es el momento más lindo, como que ese órgano queda fallecido, como que toma vida de cierta forma. ¿Habían visto el año pasado? ¿Vieron? Está, para mí es como el momento más lindo quizás. Entonces los que no lo vieron se lo han vuelto. Luego que se hace la parte vascular, se sutura el uréter a la vejiga, primero se coloca un catéter doble J, más que nada para asegurar que esa unión del uréter a la vejiga no filtre orina, que después entre el mes y los 2 meses post trasplante se retire ese catéter doble J. Nada, cierra, se desperta el paciente y la mayoría de las veces, por suerte, sale extubado y va a la sala con nosotros. En general, nosotros durante las primeras 36 horas nos quedamos de guardia activa para el control del paciente.
Eh, Unos pacientes más creativos también. no, si no se sacan los riñones nativos, no se sacan los riñones del receptor. O sea, el receptor quedaría con tres riñones. Dos que en verdad no le funcionan, o sí, porque algunos por lo menos tienen diuresis residual, que eso les da calidad de vida también. En los pacientes que son anúricos, los dos riñones están ahí, mucho no les sirve, pero los pacientes que tienen diuresis conservada, que son pacientes que están en diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, y orinan 2-3 litros, tienen que es una diuresis no efectiva desde el punto de vista de eliminación de toxinas y desechos, pero sí que no tienen que andar restringiéndose en los líquidos que toman. Entonces, no se hace inicialmente a ningún paciente casi nefrectomía de sus riñones nativos, salvo que si en algunas cosas hay que hacerlo, cuando realmente el abdomen no da y hay que hacer espacio, que nos puede pasar con algún paciente con poliquistosis renal autosómica recesiva, que los riñones son enormes y llenos de quistes. En esos pacientes a veces sí hay que hacer nefrectomía, aunque sea de un riñón, como para darle espacio para poner el injerto. Eh, y en los pacientes que quizás tengan un reflujo tremendo, que generen infecciones urinarias recurrentes pre-trasplante, a veces hay que nefrectomizar ese riñón para evitar, primero porque está complicando ahora en el pre-trasplante, en el post-trasplante le va a complicar mucho más estando inmunosuprimido, las infecciones urinarias recurrentes y van a terminar lastimando el riñón. Pero de inicio, los pacientes tienen sus dos riñones y le ponemos un tercero. Estas son definiciones que generalmente usamos, que tienen que ver puntualmente con la cirugía. eh, lo que es la isquemia fría, el tiempo de anastomosis y la isquemia total. La isquemia fría es el tiempo que va desde que se clampea en el donante, el riñón, hasta el momento del implante, que idealmente tiene que ser menos de 24 horas. Muchas veces nos llaman cuando todavía el riñón no está clampeado en el donante. Nos llaman que es un paciente que está en muerte encefálica, que va a ser un posible donante, que tiene horario para ingresar a quirófano quizás de acá 3-4 horas. Entonces nosotros ahí podemos adelantar un montón. El tiempo de anastomosis es el tiempo que desde que se coloca el riñón en el lecho quirúrgico hasta lo que es el desclampeo. Nosotros siempre matamos el clampeo de la arteria de vena hasta el momento del desclampeo, que idealmente tiene que ser menos de 1 hora. La verdad que la mayoría de veces sí son menos de 1 hora, son alrededor de 30-40 minutos. Y la isquemia total, que es desde el clampeo en el donante hasta el desclampeo en el receptor. Y es como la suma de todo. En el postoperatorio inmediato, a todos los pacientes los tenemos con dipirona arreglada y con morfina. Generalmente no es algo que, el dolor no es algo que nos cueste manejar en los pacientes post-trasplante. La verdad que la mayoría los tolera súper bien. El goteo de morfina arrancamos como una dosis medio bajita, 0,02, 0,03 miligramos kilo hora. Y en general a las 24 horas, como mucho, 16 horas, suelen estar ya sin goteo de morfina y quedan con dipirona arreglada. Como decíamos, el paciente suele ingresar con bastante líquido, que es este líquido que tiene más, que es todo lo que le pasamos en el quirófano, que suele ser entre 50 y 100, más 50 mililitros por kilo en el paciente anúrico, más 100 en el paciente que tiene diuresis conservada. Y el objetivo es ese balance positivo, mantenerlo durante las primeras 48 horas. Así como también intentamos mantener durante esas primeras 48 horas presiones arteriales más bien por encima de la media, eh, con el objetivo de esto, de que el riñón esté bien perfundido. A veces sí, obviamente, si estamos hipertensos o estamos en agua de pulmón, a veces tenemos que dializarlos en el post-trasplante inmediato. No es lo más frecuente, pero sí a veces tenemos que hacerlo. A veces hacemos diálisis o diálisis peritoneal según lo que el paciente hacía previamente. Como generalmente en la cirugía, el riñón no se pone ni retroperitoneal ni hay que abrir peritoneo, se pone como bastante superficial. Y después alguno va al control de trasplante, nosotros palpamos en cada control del riñón, se palpa, se toca, se siente, y le enseñamos al paciente a sentir y tocar su riñón para ver si hay aumentos, si tiene algo que le llame la atención. Como está acá, es como bien extraperitoneal y viene acá adelante, no toca peritoneal, puede generalmente empezar a comer sin problema, y si hay que hacer diálisis peritoneal, se puede usar la diálisis peritoneal sin ningún inconveniente. Pues te decía que el riñón trasplantado es un riñón que, si bien obviamente que está irrigado, tenemos la arteria, tenemos la vena, no está eh, inervado. Es un riñón que no suele generar dolor, salvo que porque aumenta tamaño y por compresión de estructuras alrededor duela, pero es un riñón que no suele doler y que es muy sensible a la hipoperfusión. Esto tiene que ver más que nada por la falta de inervación de este riñón. Entonces siempre tratamos que en el post-trasplante, por lo menos las primeras 48 horas, asegurarnos nosotros con la toma de presión horaria, que tenga una TAM por lo menos de mayor de 60. Obviamente que no es igual para todos los pacientes, porque no es lo mismo para un nene de 15 kilos que para un nene de 60, pero más o menos mayor de 60, mayor de 70, eso obviamente más o menos lo charlamos y vimos tratar que esté con por lo menos esta TAM. De no lograrse, uno puede empezar a pasarle un poquito más de líquido, hacer algunas reposiciones,
como para ver si con eso levanta la presión, y si con eso no levanta la presión, salen a agregar inotrópicos que la mayoría inicialmente usamos dopamina. No es lo más frecuente que tengamos que usar dopamina en el posttrasplante, pero si lo usamos en la sala y en general solemos estar nosotros. Y como buscamos no negativizar, todo lo que el paciente orina, se lo reponemos. El paciente orina 50 mililitros, le reponemos 50 mililitros. Las primeras 48 horas es reposición que se llama volumen a volumen, con control horario de la diuresis. Y le reponemos con solución fisiológica al medio. En general, hay en otros centros de trasplante que usan dextrosa o pasan una bolsa de dextrosa, una bolsa de fisiológico, una dextrosa fisiológica. Nosotros usamos fisiológico al medio, que es lo que está escrito en la mayoría de los lados. La orina del riñón trasplantado suele tener una eliminación de un sodio urinario alrededor de 68-70 miliequivalentes por litro, y ese es el motivo que usamos la solución fisiológica al medio como para reponer más o menos la cantidad de sodio que va perdiendo. Cuando entra a la sala, hacemos radiografía de tórax, más que nada para evaluar a ver si no hay sobrecarga pulmonar. Control también interno, eso es muy variable, ni bien llega, lo hacemos. Y el próximo control depende un poquito si está todo bien o no. A ver si hacemos al otro día a la mañana, o lo hacemos a la tarde. Depende un poquito de eso. Eh, Nada, si el paciente está muy hipertenso, si tenemos signos de edema de pulmón, lo podemos negativizar un poco. Siempre el objetivo es tratar de tener un balance neutro, pero se puede negativizar, sea a través de diuresis residual o forzando esta negativización con un diurético, o si no orinan, eh, con diálisis. Hay pacientes que ni bien llega del trasplante empiezan a orinar un montón. Es mucho más frecuente eso en el donante vivo. El donante cadavérico suele pasar, pero cuando tenemos menos 2 horas de isquemia, lo cual no es tan frecuente, aunque sería lo ideal. La mayoría quizás no orinan tanto, uno prueba pasándole un poquito de líquido o forzando un poquito con furosemida, pero si no orinan, la verdad que tratamos de mantener el balance neutro, reponemos poco y esperamos en el tiempo. La mayoría de los riñones no arrancan a funcionar automáticamente, la mayoría arrancan alrededor de quinto, séptimo día más o menos. Hay algunos que arrancan de entrada y otros que pueden tardar 1 o 2 semanas más. La mayoría entre el quinto y el séptimo día arranca el riñón, que nos damos cuenta. Los pacientes anúricos porque empiezan a orinar, y los pacientes que tienen diuresis conservada de sus riñones nativos porque empieza a bajar el valor de creatinina en sangre. Eso que hacemos control diario hasta ver que empieza a mejorar la creatinina. Y mientras tanto los dializamos, como cuando estaban antes en diálisis. Eh, bueno, ¿qué es la inmunosupresión? Se pasaba el pulso metilprednisolona en la hora generalmente pre-trasplante, previo a ingresar al quirófano. Al otro día se pasa un pulso de salmeterol también a 5 miligramos por kilo, el otro a 10, este a 5, y después empezamos con medicación viral. La meprednisona en general arranca entre 1,5 y 2 miligramos por kilo, y arrancamos de a poquito a incorporar lo que es la inmunosupresión que va a seguir a largo plazo. Tenemos lo que es la inmunosupresión de inducción y la inmunosupresión de mantenimiento. La inducción es en general metilprednisolona y basiliximab en los pacientes que no están hipersensibilizados, que no tienen anticuerpos preformados en general contra nada. Y los pacientes que uno piensa en un retrasplante, un paciente que tiene muchos anticuerpos dando vuelta por trasplantes previos o por múltiples transfusiones, uno piensa a veces en un anticuerpo no monoclonal como es el basiliximab, sino pensar en algo más policlonal como es la timoglobulina. Esto no es mucho más eso, pero es un montón. Y después lo que es la inmunosupresión de mantenimiento, la mayoría están con triple esquema, eso es en todos lados igual, que es meprednisona, micofenolato sódico, que es un antiproliferativo, y un anticalcinurínico, que la mayoría está con tacrolimus, alguno que otro está con ciclosporina, pero la mayoría está con tacrolimus. Si ven todos los trasplantados que ingresan, que se internan por algo, todos tienen micofenolato, tacrolimus y corticoides. Estas medicaciones las toman siempre, esos 3 medicamentos los van a tomar de por vida. Si dejan de tomar el medicamento, van a rechazar el riñón. Entonces así, salvo que sea un gemelo idéntico, pero si no, lo van a rechazar. Y esto es re importante el tema de la herencia, porque a veces al principio todo bárbaro, después se relajan, y me tomo una hora antes y una hora después, o me olvidé, y la verdad que no sienten nada cuando saltean 1, 2, 3 veces, y vienen al control y te lleva una sorpresa que un paciente tenía 0,8 de creatinina y de golpe viene con 5, y nada, un garrón, que nos pasa muchas veces con adolescentes. Bueno, Sí. la mayoría de las veces, por suerte, sí. Eh, Suele ser más que nada un rechazo celular agudo, cuando dejan así bruscamente la inmunosupresión, que con pulso de corticoides la mayoría de veces se revierte. Si no revierte con pulso de corticoides, se puede avanzar un poco más, generalmente se pasa a timoglobulina, y la mayoría es reversible, incluso a veces muchos vuelven a la funcionalidad que tenían previamente, otros que no. Pero la mayoría por suerte responde.
Lo que tiene es que obviamente cada vez que baja un poquito la inmunosupresión, hay posibilidad de que se generen anticuerpos donantes específicos, que nosotros en la evolución post-trasplante controlamos una vez por año la presencia de anticuerpos donantes específicos, ahora sí que nos van un poquito de saber qué tan bien estamos inmunosuprimidos, eh, y más allá que tengamos función renal normal, una creatinina perfecta, si tenemos anticuerpos donantes específicos, es que en algún momento hubo alguna alteración ahí en la inmunosupresión y hay mayor predisposición a rechazo humoral, que es un rechazo mediado por anticuerpos. Quizás a veces no es tan brusco como el rechazo celular agudo, pero es un garrón porque es como que es más lento, pero es como más crónico en general, Ese es el en todas las hemodiálisis. El- Sí, sí, en verdad el diagnóstico de rechazo es un diagnóstico histológico, es por biopsia. A veces puede ser que no lo hagamos, o cuando hay un mínimo aumento de creatinina le ponemos un poquito más de corticoides, pero en general, si uno piensa en un rechazo, ahí tiene que hacer de biopsia, y inicialmente siempre hacemos tratamiento como rechazo celular, y después con la biopsia intentamos bien si es algo celular o algo humoral. ¿Y los anticuerpos que se generan qué son? Como, ¿a qué le hacen el rechazo? Como a la... Anticuerpos anti-HLA, Ah, o sea, la HLA del donante, del del riñón, riñón, claro, del la que donante. está que es en la membrana del riñón. Sí, en verdad, los templados HLA tenemos clase 1 y clase 2. Sí. Tenemos unos que están en todas las células Ah, y otros que están más que nada en las células dendríticas, en los linfocitos. Los que son clase 2 eh, suelen ser mucho más difíciles de borrar y de borrar pensando en tratamiento con sí. plasmaféresis, gamma Ah, como globulina, lavarlo, claro. rituximab, de lavarlo. Y los clases, si son solamente clase 1, a veces suelen responder un poco mejor al tratamiento del rechazo. ¿Sí? Pero son, en verdad, los antígenos de HLA son los que generalmente uno mide, y los más conocidos. Hay un montón de otros anticuerpos dando vuelta, no anti-HLA, eh, que dentro de eso están los anticuerpos antirreceptor de angiotensina, los MICA, son un De montón, riñón. que son todos ahí en relación a, son contra el riñón del donante, sí, un riñón del donante. Bueno, el donante vivo dijimos que ya estaba, el donante vivo generalmente la inmunosupresión la arrancaba antes, el tacrolimus generalmente lo arrancamos 5 días antes. En lo que es en el donante banco, en general de entrada arranca con meprednisona, el basiliximab que se pasó con inducción. De mantenimiento el micofolato generalmente lo agregamos al otro día a la tarde o a la noche, generalmente no pasa más de 36 horas sin micofolato. Y el tacrolimus recién lo incorporamos cuando arranca el riñón en general, cuando salen de lo que es la necrosis tubular aguda, que es lo que es la causa porque a veces el riñón tarda en funcionar, que es consecuencia del tiempo que no estuvo perfundido el órgano. En general, si no sale la NTA el séptimo día, en general incorporamos estos plumos aunque sea una dosis bajita, pero si arranca el funcionar el riñón rápidamente y idealmente si tiene una creatinina menos 2,5, uno puede empezar a incorporar el tacrolimus. Los incorporantes, porque el tacrolimus eh, y la ciclosporina también, ambos eh, producen como un efecto adverso hipoperfusión renal porque pueden producir vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, en un riñón que le está como saliendo recién al caso aguda, hacer que se perfunda menos puede prolongarlo mucho más. Y en verdad el paciente ya está, en cierto modo, inmunosuprimido por la medicación que le mandamos a la inducción. El tacrolimus no pensamos más en un mantenimiento, ni bien sale el NTA, si lo incorporamos, y si no, por lo menos esperamos 7 días y ahí empezamos con una dosis bajita. Bueno, realmente, si es durante la mañana, a la mañana siguiente, durante la mañana, cuando está la gente, no es algo que tenemos que hacer por guardia de urgencia, pero cuando está la gente de imágenes, le hacemos un Doppler renal para asegurarnos que el órgano esté bien perfundido, que no haya pasado que durante el cierre, o por lo ves y el órgano está perfecto, pero no sabes qué pasa cuando cerrás los planos y aprieta quizás a veces un poquito, que no haya code ninguna arteria en una vena y veamos algún signo de hipoperfusión. Eh, bueno, después esto que lo que es la reposición volumen a volumen y mantener este balance neutro son las primeras 48 horas y después empezamos de a poquito a dejar que el paciente empiece a negativizar y en el quinto o sexto día ya lo tenemos a su peso previo al trasplante. El alta es muy variable, en general solemos darlo entre los 7 y 14 días del postoperatorio, 7 días es como lo más rápido, pero tampoco es tan infrecuente, a veces funcionan bárbaro y vienen perfectos y en los 7 días se da alta, la mayoría tiene un promedio alrededor de entre 10 y 14 días de internación y los seguimientos son después ambulatorios en el consultorio de trasplante renal. Durante el primer mes lo seguimos 2 veces por semana, entre el primero y el segundo mes una vez por semana, entre el segundo y el tercer mes cada 15 días y después ya empiezan a control una vez por mes. Eh,
Bueno, lo que es transmitir inmunosupresor, esto un poco ya lo dijimos, la inducción básicamente es con metilmenoxidil y gazeliximab. En algunos pocos casos, en vez de usar un anticuerpo monoclonal, usamos un policlonal que es timoglobulina. De mantenimiento de triple esquema, que estos todos tienen casi todos lo mismo, que es meprednisona, mecofenidato y tacrolimus. Y la aumenta antirrechazo, que va a depender un poquito del tipo de rechazo que tenemos, que un poco lo dijimos. El tema que la base fundamental de todo esto es la adherencia al tratamiento, que es lo más complejo y está escrito en todos lados, que todos los pacientes, y más en adolescentes y más en momentos de transición, terminan perdiendo el órgano por la falta de adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos en el post-trasplante? De crecimiento y desarrollo hay mucho que solemos como arrastrar de la parte pre-trasplante. Muchas veces son pacientes que están en diálisis crónica durante mucho tiempo. Ustedes ven que la mayoría de los pacientes nefrológicos desde chiquititos son todos bien chiquititos. Y en el post-trasplante lo que sí hacemos cuando estamos cercanos al año del trasplante es enviarlos enseguida a la parte de endocrinología, porque a partir del año del trasplante podemos usar hormona de crecimiento. Cuando hacemos función renal normal, glucemias normales, un montón de cosas que evalúa endocrino, eh, ya al año del trasplante se puede usar hormona de crecimiento y con eso quizás logramos por lo menos aprovechar si se trasplantan muy chiquitos el empuje polar para lograr más centímetros de crecimiento y llegar a una talla más o menos aceptable. En lo que es infecciones post-trasplante, hay un montón para charlar. Podemos llamar a Fiorella para que dé alguna charla de infecciones post-trasplante, que es la infectóloga que está con nosotros. En los primeros 3 meses, 3 a 6 meses post-trasplante, las infecciones son mucho más frecuentes. Lo más frecuente como complicación infecciosa post-trasplante es la infección urinaria. Eh, Muchos tenían infección urinaria pre-trasplante, tratamos de resolver todo para que post-trasplante no ocurra, pero bueno, bajamos las defensas y es lo más común. Y después lo otro más frecuente son las reactivaciones virales. El citomegalovirus, el virus Epstein-Barr y el virus BK, la gran mayoría son positivos a estos virus previos, eh, pero ante el momento, ante la circunstancia de inmunosupresión, aparecen reactivaciones que todas pueden producir, aparte de rechazo del injerto, enfermedad diseminada por citomegalovirus o complicaciones por el virus Epstein-Barr que van más allá del cuadro infectológico y hay un montón de tumores post-trasplante asociados a Epstein-Barr, y el virus BK que produce una nefropatía por BK, que puede llevar a pérdida del injerto también. Para algunas tenemos tratamiento, para otras no. Para lo que es el citomegalovirus, sí, por suerte tenemos tratamiento y muchas veces se puede tratar incluso ambulatorio con valganciclovir, siempre y cuando sea, muchas veces son, uno lo que ve son reactivaciones asintomáticas. Nosotros el primer mes le pedimos semanalmente las PCR para CMV y después se las pedimos de manera mensual, cosa de poder detectar esta reactivación antes de que genere síntomas en el paciente. Entonces, digamos reactivaciones y no enfermedad por CMV. Eso nos permite tratar los ambulatorios sin que el paciente tenga síntomas y negativizar las cargas virales. Eh, Después para los que son el virus Epstein-Barr y el virus BK, en general no hay tratamiento específico y lo único que podemos hacer es bajar la inmunosupresión, tratando de encontrar algún equilibrio entre que el paciente no esté sobreinmunosuprimido para que poder controlar estas infecciones, pero que no esté subinmunosuprimido para evitar el riesgo de rechazo. Ese equilibrio a veces no es tan sencillo de encontrar. Realmente tienen control oftalmológico una vez por año seguro, por también pacientes con tratamiento con corticoide crónico, riesgo de cataratas. Control dermatológico, hay mucho mayor riesgo de eh, tumores de piel, melanoma en post-trasplante. Eh, Alteración del metabolismo lipídico, recontra hemodilipemia. En la enfermedad renal crónica tiene mayor predisposición a dislipemia en sí, y el tratamiento inmunosupresor, tanto el tacrolimus como la ciclosporina, también predispone a hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia. La hipertensión arterial es la complicación de las más frecuentes que vemos a largo plazo en el post-trasplante. La mayoría de los renales crónicos son hipertensos. Los que eran hipertensos pre-trasplante, la mayoría siguen siendo hipertensos post-trasplante y muchos se vuelven hipertensos en el post-trasplante. Es algo muy común de ver. Por eso, más allá del control de la presión arterial en consultorio, se le hace monitoreo ambulatorio de la presión arterial una vez por año a todos los trasplantados. ¿Conocen el mapa? Sí, el mapa. Solamente se le pone al paciente el manguito para la presión, se le toma durante 20 minutos, cada 20 minutos durante el día y cada media hora durante la noche. Se toman alrededor de 70-80 registros de presión y según eso es como el gol estándar para definir hipertensión o no. Más que nada porque muchas veces lo que vemos en pacientes renales crónicos o trasplantados es hipertensión arterial nocturna, y que no hay otra forma de detectarlo que no sea a través de mapa. Salvo que le tomamos la presión cada media hora durante la noche. Pero bueno, es más complicado.
Y los tumores post-trasplante, que generalmente están más bien asociados a inmunosupresión, hay, lamentablemente, no es lo más frecuente. En la historia del servicio tuvimos 3 de 150 y pico trasplantados que tenemos. 2 pacientes tuvieron PTLD, que es un síndrome linfoproliferativo post-trasplante, que los dos tuvieron mala evolución, lamentablemente. Eh, y otra paciente tuvo una complicación rarísima, que son los leiomiomas asociados a virus de Epstein-Barr, lesiones como bien circulares de músculo liso en muchas partes del cuerpo, que básicamente el pronóstico de eso no es maligno de por sí, pero depende un poquito de la localización, más que nada si hay o no hay localización a nivel encefálico. Esta paciente, nada, en verdad fue una ecografía de control que hizo con infección urinaria, apareció una lesión en uno de los riñones, en el riñón nativo, en el riñón del injerto puntualmente. Se hizo ecografía, aparecieron lesiones en vaso y en hígado, se hizo tomografía, aparecieron lesiones en el pulmón. Ahí empezamos a averiguar, investigar un poquito qué era. Cuando quisimos buscar una que encontramos que el pulmón estaba más cercano para poder sacarse para mandar a estudiar, se manda a estudiar, aparecen estos leiomiomas, empezamos a investigar un poco sobre eso, que estaba asociada a Epstein-Barr. La nena ingresó, ahí se internó, cuando se interna no tenía Epstein-Barr positivo. En la internación reactiva el Epstein-Barr y se da la PCR en las nubes. Eh, Investigando un poco el pronóstico de estos leumiomas, básicamente dependía de la localización. Le hacemos una resonancia para ver si tiene localización encefálica. Tiene actualmente una lesión bien circular eh, encefálica. Y el único tratamiento de eso, que es el de Epstein-Barr, es bajar la inmunosupresión. Entonces hubo que bajar un montón de inmunosupresión para evitar que esto no crezca, porque la nena siempre estuvo asintomática. eh, y bajando la inmunosupresión, los tumores quedaron divinos, están perfectos, no se movieron más, están todo del mismo tamaño, pero la nena se recontrallenó de anticuerpos, lo cual era esperable. Hizo tratamiento de rechazo, tenía muchos anticuerpos anti-HLA clase 2, hizo tratamiento de rechazo, siempre con uno de creatinina, tratamiento de rechazo, pero la verdad que los tipos quedaron igual, entonces lo que hicimos es tratar de levantar un poquito la inmunosupresión, buscando que quizás los tumores no crezcan más, que no se reactiven este bar. Es como cuando uno se mete con las defensas del cuerpo, es complicado. Pero bueno, estaba cumpliendo 18 años hace poquito y hoy se derivó al Hospital San Martín, así que hoy fuimos para allá. Generalmente cuando es la derivación los acompañamos nosotros. Los primeros 2 o 3 controles los acompañamos para allá. Hoy tuve el primer control allá y le contamos un poquito la historia, toda esta historia de los tumores. Nunca en el San Martín, que tienen un montón de trasplantados, vieron puntualmente lo de esta nena. Nada, llamamos bibliografía, charlamos un poco. Está bueno, la verdad que nosotros con el CRAI Sur, que es el equipo de trasplante de San Martín, tenemos un ida y vuelta espectacular, nos llevamos muy bien. Eh, entonces un montón de veces nos interconsultamos. Ellos tienen mucha experiencia en trasplante. Eh, Nada, la principal complicación es el rechazo por madre de tratamiento. Esto es como fundamental y por eso tratamos de que siempre las psicólogas estén con nosotros ahí. A veces hacen lo que la evaluación pre-trasplante, nos dan el apto psicológico, pero después en el post-traumático sabemos que hay pacientes que van a requerir seguimiento psicológico a largo plazo y hay otros que no tanto, pero siempre cuando llegamos a la adolescencia ofrecemos en cada consulta al paciente a ver si el espacio por lo menos y saber qué tiene el psicólogo disponible para lo que necesiten, pero bueno, es difícil. Bueno, esto es cuánto dura el trasplante, decía, es muy variable. El promedio suele ser de 8,6 años en donante fallecido y de 12 años en trasplante con donante vivo, pero donantes vivos pueden durar hasta 30 años y donantes cadavéricos hasta 20 años tranquilamente. Esto es como un promedio general porque la realidad es que hay riñones que no duran, no llegan a durar ni un año, que tienen complicaciones inmediatas en el postoperatorio y que pierden el órgano enseguida, y hay riñones que duran mucho más. Esto más que nada es un promedio. Obviamente, los rechazos son las principales causas, la mayoría asociadas a mala adherencia, y otra de las causas de pérdida del injerto son la recurrencia de la enfermedad de base. Obviamente, en los que tienen como etiología de enfermedad de base anomalías congénitas del riñón dietoclorinario, eso obviamente que no recurre, pero el síndrome nefrótico, lo que es puntualmente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, es una enfermedad que recurre en el trasplante, la nefropatía por IgA es una enfermedad que puede recurrir, el síndrome urémico atípico es una enfermedad que puede recurrir y todas pueden llevar a pérdida del injerto. Encima, ya que siempre decimos que en verdad es un tratamiento más de la enfermedad renal crónica, no es solo un tratamiento más, porque es lo que, todo lo que tenemos, lo que mejor le podemos ofrecer y lo que mejor calidad de vida les da. Esto es en una encuesta que se hizo a adolescentes trasplantados en la que participamos. eh, lo hicieron en el Hospital Posadas, era como la base
este protocolo, pero nosotros participamos también. Y se le preguntó en verdad a los pacientes trasplantados un montón de consultas y a los familiares de los pacientes trasplantados también. Y se compara estos pacientes trasplantados con pacientes en diálisis, adolescentes, de entre 13 y 18 años. Y los pacientes trasplantados, se vio que el 100% tenían proyectos de vida, eh, que el 80% trabajaba, estudiaba, porque tenemos chicos de 15, 16 años, 17 que dejaban la escuela y que trabajan. Y que aparte la percepción de la familia y la calidad de vida del paciente trasplantado era positiva en alrededor del 90%. Y esto comparando con los pacientes en diálisis, que el 50% tenía proyectos de vida, solamente el 40% estudiaba o trabajaba. Incluso es muy difícil, pacientes que estemos en diálisis, que incluso vienen 3 veces por semana acá, o pacientes en diálisis peritoneal, que vayan a la escuela, está servicio social atrás todo el tiempo, esta psicología es súper complejo, pero creo que no sé si es ajeno a la población en general. La verdad que todos los pacientes que tienen problemas reales crónicos o enfermedades crónicas en general, nunca viene de una familia que está todo bien. Siempre es mucho más complejo es más complejo que la enfermedad de por sí. Bueno, y solamente un 20% de los pacientes veían bien al paciente, de los familiares veían bien al paciente estando en diálisis. Claramente se ha trasplantado, lo ven mucho mejor, eso es clarísimo. Por eso es lo mejor que le podemos ofrecer, sin duda. La idea del trasplante es que lleven la vida lo más parecido a lo normal. Eh, Nada, que puedan ir a la escuela, que puedan trabajar, que la idea es venir a control una vez por mes. Cuando pasan 2 años les damos cada mes y medio. Los adultos los citan cada 3 meses a control. La idea es que hagan una vida normal, tomando la medicación todos los días, pero que hagan la vida lo más parecida a lo normal. Y es un poco de nuestros números. El primer trasplante acá en el hospital se hizo en el año 2000. Después, durante el año 2001 no hubo trasplantes y a partir del año 2002, todos los años hubo trasplante. Tenemos en total 157 pacientes trasplantados, de los cuales 42 se encuentran actualmente en seguimiento. Por año es un promedio que varía entre más o menos 7 y 13 por año. Lo máximo que tuvimos fueron 13, que fue en el año 2021, que fue post pandemia, que tuvo mucho que ver que en el post pandemia ahí inmediato muchos centros de trasplante de adultos todavía no habían empezado a trasplantar por el tema del COVID, y tenían cerrados quirófanos y más, y la verdad que nosotros estamos súper activos y ahí hubo un montón de operativos, por eso claramente hubo muchos más trasplantes. Eh, Durante este año vamos 5 trasplantes. Como decía, en seguimiento actual tenemos trasplantados 42, en evaluación de trasplante, me olvidé ponerlo, acá, espera. En evaluación de trasplante 36 y los pacientes en lista de espera y tenemos 7. Y creo que no mucho más.